Entonces, cuando se terminó la sesión anterior, ¿dónde habíamos quedado? Acá. Bien. Entonces, así se cargaba antes la clase de MySQL en versiones anteriores del driver. Bien. Ahora, parte fundamental de ser programadores es encontrarnos con errores. Y saber entender, interpretar esos errores es fundamental, porque ustedes pueden estar siguiendo un tutorial de YouTube que usaba esa línea de código y ustedes la prueban y le da este error. Y van a decir, en el tutorial esto funcionaba, y justo ahora que yo lo quiero hacer no funciona. Bueno, es importantísimo que vean los errores y los analicen, ¿bien? Obviamente los errores están en inglés, así que fundamental para los programadores una buena base de inglés, así que fortalezcan su base de inglés y lean los errores. ¿Qué dice el error? Poner la clase de esta forma es deprecate, o sea, ya no se usa. ¿Bien? La nueva forma de cargar a la clase es esta otra. ¿Bien? O sea que yo acá debería poner punto cj punto. No cambia mucho. Ahora, si seguimos analizando el mensaje de error, ¿qué dice? Que el driver se registra automáticamente y cargarlo de manera manual ya no es necesario. O sea que esta línea de código que antes era necesaria, con esta nueva versión del driver ya no es necesaria porque se carga automáticamente. ¿Bien? Entonces, en otras palabras, nos acabamos de ahorrar esa línea de código de por vida. ¿Bien? Chao línea de código. Entonces ahora sí, probemos con esta versión del programa la ejecución. Bien. Segundo error, que capaz que en el tutorial funcionaba de una, porque el tutorial estaba en inglés y ustedes lo están haciendo en castellano y no funciona. ¿Bien? ¿Por qué? Porque su PC probablemente tiene configurado hora estándar de Argentina. Y MySQL no entiende qué es la hora estándar de Argentina. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá nos sugiere, el mismo driver nos sugiere. Nos sugiere configurar este parámetro, server time zone, para poner una hora, una configuración de hora un poquito más general. ¿Bien? ¿Cómo proporcionamos este parámetro en la conexión? Vamos a poner al final de ventas, signo de pregunta, y acá es donde pasamos los parámetros si es que tenemos algún parámetro especial para nuestra conexión. Va, nombre del parámetro, por ejemplo, queremos especificar el parámetro server time zone, y el valor del parámetro, por ejemplo, UTC. Es la forma más general de configurar el horario en las aplicaciones. ¿Bien? Entonces, seguro que MySQL va a saber qué significa UTC. Con esa zona horaria nunca vamos a tener problema. Compilamos nuevamente y ejecutamos. ¿Bien? Conectado y fin. Perfecto. ¿Vale? De acuerdo a qué versión de MySQL y qué versión del driver tengan ustedes configurado, podría llegar a aparecer alguna otra queja y la van a tener que resolver de una manera similar a como la estoy resolviendo yo en este momento. Bien. Otro posible problema de conexión se da cuando ustedes tienen la versión del driver, acá la ven, MySQL Connector 8.0, y la versión del servidor muy desfasadas. ¿Bien? Acá el driver, que es el cliente, la librería del cliente y el servidor están con versiones más o menos parejas. ¿Bien? Pero si no queremos conectar un servidor con versión 10 con una librería con versión 6, ya la distancia entre las dos versiones es amplia, entonces ahí podría
llegar a surgir algún problema. Entonces la recomendación va a ser que utilicen la librería de conexión con el número de versión lo más parecido al número de versión de sus servidores SQL Server que tengan ejecutando en este momento. ¿Bien? Entonces, en resumen, establecer la conexión. Queda resumido para esta versión del driver a solamente esta línea de código. JDBC, MySQL, PC, base de datos, parámetro, server time zone, configurado en UTC, que es una hora universal, usuario root, sin clave. Si ejecutamos este programa y la salida es conectado fin, significa que el programa hizo esto. Ejecutó esta línea de código, luego ejecutó esta línea de código, como no hubo ningún error, el bloque catch no se ejecutó, y después continúa el programa ejecutando el mensaje fin. ¿Bien? Entonces ya tenemos cumplido el primer paso. Primer paso, conectarnos a MySQL. O sea, ya nuestro programa Java estableció conexión con MySQL. Es el equivalente a que ustedes hayan abierto Workbench de esta forma. Porque para abrir Workbench de esta forma, tienen que haberse conectado primero. ¿Bien? Siguiente paso, enviar una orden al motor de base de datos. ¿Bien? ¿Cómo enviamos una orden al motor de base de datos? El siguiente objeto que vamos a utilizar es c.createStatement. Y lo vamos a guardar en una variable statement s igual a c.createStatement. Acabo de crear un objeto statement. ¿Qué significa statement? Sentencia, orden, comando. El objeto statement representa un comando, una orden SQL que le voy a enviar a mi motor de base de datos MySQL. ¿Bien? Entonces, a través de este objeto voy a poder enviarle órdenes a MySQL. Ejemplo. Si yo quiero agregar un nuevo producto a mi tabla de productos, lo voy a hacer de esta forma. s.execute y entre paréntesis voy a poner insert into producto nombre y precio values de esta forma. Bien. Entonces, Doctor, sí. creo que está mal puesto ahí values. Sí, está mal escrito values. Bien. Corrijamos values y veamos qué vamos a usar, qué método vamos a utilizar, porque tenemos execute query y execute update. ¿Lo ven? ¿Cuál de estos dos utilizaré para enviar esta orden? Voy a utilizar execute update. Y voy a guardar el resultado en una variable entera llamada resultado. ¿Bien? Y acá en vez de mostrar la palabra conectado, voy a mostrar el valor de la variable resultado. Resultado 2 puntos concatenado con res. Y veamos el resultado de esto. Resultado 1. ¿Qué significa ese 1? La cantidad de filas afectadas. ¿Bien? En este caso, yo inserté una fila, por eso me devolvió 1. Si voy a Workbench y ejecuto el select, fíjense ahora que en la tabla tenemos un producto más. ¿Bien? ¿Se dan cuenta de la potencia de esto? Que yo desde
mi programa Java establecí una conversación con MySQL y le pedí declarativamente a MySQL que me agregue un nuevo producto. Y MySQL hizo un montón de operaciones para crear ese producto. Abrir un archivo, ir al final, agregar datos, cerrar el archivo, actualizar índices, etcétera, etcétera, etcétera. Una orden que para mí son 5 palabras, para MySQL imperativamente fue muchísimos pasos, pero para mí declarativamente fue tan simple como decir, quiero agregar un producto con estos datos. ¿Bien? Ahí es donde entra en juego la potencia de los lenguajes declarativos. SQL es un lenguaje declarativo que interpreta el motor MySQL y ejecuta. ¿Bien? Entonces, con este simple fragmento de código, que se los voy a copiar al chat para que lo tengan a mano, ya están en condiciones de enviarle qué órdenes a MySQL. Ya están en condiciones de enviarle cualquier orden a MySQL menos órdenes que devuelvan filas. Bien, o sea, ¿qué orden no puedo enviar con este ejemplo? No puedo enviar un select, por ejemplo. Pero ¿qué sí puedo enviar con este ejemplo? Insert, update, delete, crear tabla, etc. Bien. O sea, con este fragmento de ejemplo puedo enviarle a MySQL cualquier orden que se me ocurra, menos un select. Bien. Observe, yo podría enviar acá delete from producto where código igual a 50. Lo ejecutemos y veamos qué pasa. No dio error. Pero la variable resultado, ¿qué valor tuvo? 0. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo acá es eliminar los productos con código 50. ¿Y cuántos productos se eliminaron? 0 productos se eliminaron. No había productos con código 50. Bien. Ahora, veamos este ejemplo. Vamos a subir el precio de todos nuestros productos. Update producto. Set precio igual al precio que tenía más 50. Ejecutemos esta versión del programa. Observen el resultado. El resultado es 2. ¿Qué significa ese 2? Que se modificaron 2 filas. Si ejecuto este select, voy a ver que ahora los 2 productos cambiaron de precio. Entonces, ¿qué me devuelve el método executeUpdate? El método executeUpdate le entrega una orden de alto nivel a MySQL. MySQL la ejecuta y me devuelve un número que me dice cuántas filas fueron modificadas. 0, 1, 5 o 10. Bien. Si la orden que mandé es un delete y me devuelve 10, ¿qué significa? Que MySQL eliminó 10 filas. Si la orden que envié es un insert, probablemente me va a devolver 1 porque se agregó una fila. Si la orden es un update y modificó 3 filas, MySQL me va a entregar a mí el número 3 indicando que 3 filas fueron modificadas. Si la orden que yo le doy a MySQL es crear tabla, siempre el resultado va a ser 0 porque la creación de la tabla no afecta filas. Simplemente crea un espacio para grabar datos de algún objeto en particular. ¿Bien? O sea que con este ejemplo ustedes ya tienen todo lo necesario para enviar select, insert, update, delete y cualquier otro comando que se le ocurra menos el comando de select. ¿Bien?
¿Y cuántas clases hemos utilizado? 2. La clase connection, para establecer la comunicación con MySQL, que podría estar en otro lado, en otra PC, o podría estar del otro lado de Internet. El objeto statement para canalizar la orden y enviarle esa orden a MySQL. Y acá viene el tercer objeto que ustedes tienen que conocer. Bien. El objeto resultSet, que vamos a utilizar cuando la orden que le entregamos a MySQL devuelve datos. Si la orden que le entregamos a MySQL devuelve datos, además de connection statement, entra un tercer jugador, el objeto resultSet. Bien. El objeto resultSet es un objeto al cual le voy a poder pedir una a una las filas, y de cada fila uno a uno el valor de cada columna, para recorrer el resultado del select. Bien. Veamos cómo funcionaría este ejemplo. S.execute query. Fíjense que execute query devuelve un objeto del tipo resultSet. O sea que cuando yo llame execute query voy a obtener un objeto de tipo resultSet como resultado. Bien. Bueno, acá puedo mandar select, asterisco, from producto. Puedo pedirlo ordenado, filtrado, con más o menos columnas. Si quieren más detalles de las distintas variaciones del select, no se olviden, el tutorial que les recomiendo se llama MySQL ya, y lo pueden encontrar en Google. Ahí van a ver todas las variaciones que pueden hacer del comando de select. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacemos para pedirle los datos a este objeto? While res.next. El método next me devuelve verdadero cuando puedo avanzar una fila en los resultados. ¿Bien? O sea, la primera vez que ejecuto next, me va a ubicar en la primera fila del resultado. En este ejemplo, Coca-Cola. Si el select no hubiera devuelto fila, el resultado de next hubiera sido falso. Si estoy en Coca-Cola y hago next, next me va a devolver verdadero y voy a estar posicionado en Fanta. Si estoy posicionado en Fanta y hago next, como después de Fanta no hay nada, next me va a devolver falso y voy a terminar el while. ¿Bien? O sea que lo que yo haga aquí adentro, lo voy a hacer con la fila actual de mi recorrida por el resultado. Bien, acá voy a hacer system.out.println resultado.get string nombre. O sea, de la fila actual quiero obtener el valor de la columna nombre. Probemos esta versión del programa y veamos cuál es el resultado. Coca-Cola y Fanta. Bien, observen, estoy accediendo a los resultados del select. Los mismos resultados que obtengo acá, lo está obteniendo mi programa Java y los puede manipular. ¿Bien? Si tuviera una ventana, ¿qué es lo que tendría que hacer dentro de este while? Si tuviera una ventana dentro de este while, debería colocar esos datos en un vector de object que después voy a colocar en el objeto model de un JTable para mostrar los resultados en una grilla de la ventana. ¿Bien? Pero eso es materia de la clase que viene. Cuando la clase que viene armemos el rompecabezas completo y hagamos una ventana con acceso a base de datos. ¿Bien? Hoy solamente estamos situados en la base de datos y en la persistencia. ¿Bien? Entonces acá, en vez de hacer println, voy a hacer un print común. Voy a hacer otro print común que muestre un tabulador. Un print común que muestre el precio. Y después un system.out.println que haga el salto de línea. Entonces,
Ahí voy a estar mostrando por consola todo el contenido de la tabla. Quizá para que este ejemplo sea más interesante, estaría bueno que ustedes a su tabla producto le pongan muchos productos y ejecuten este código. ¿Bien? Pongo este código a disposición de ustedes en el chat para que lo capturen y lo puedan probar ustedes en su casa. ¿Bien? Entonces con eso ya tenemos todas las piezas del rompecabezas. Todas las piezas del rompecabezas. Ya sabemos cómo hacer ventanas para interactuar con el usuario, usar el método favorito para mostrar varios datos, que sería un JTable, poder dialogar con un MySQL para que MySQL me dé el soporte de persistencia para grabar objetos y recuperar objetos, modificar los objetos, eliminar los objetos. Ya sabemos trabajar con objetos. O sea que lo que les acabo de entregar hoy en esta clase es la última pieza del rompecabezas. Agregar la librería para conectarnos a MySQL, utilizar las tres clases Connection, Statement y ResultSet. Connection para establecer comunicación, Statement para enviar una orden en SQL, y si hiciera falta obtener datos, entra en juego el objeto ResultSet para recuperar esos datos que me devuelva MySQL. Bien, de acá, lo único que queda es ponernos un proyecto mediano en mente, desarrollarlo con ventanas, con acceso a base de datos. No hay ningún elemento nuevo de teoría en lo que queda de la materia. Lo que resta de la materia es aplicar estos conocimientos ya en ejemplos prácticos. Por ejemplo, hacer una aplicación de agenda con base de datos para guardar nuestros contactos y buscarlos, hacer una aplicación para registrar, por darles un ejemplo, los pagos de los consorcios, las inscripciones a un evento, o lo que ustedes se puedan llegar a imaginar. ¿Bien? Entonces, hasta acá llegamos a la clase de hoy. La clase que viene es armar el rompecabezas. Sería interesante que para la clase que viene repasen o revean los videos anteriores, el último, los dos últimos, como para que si alguno de los que hemos visto antes está un poco flojo, lo terminen de afirmar esos conceptos, para que podamos aprovechar al máximo nuestra próxima clase integrador. ¿Bien? ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, lo desocupo, no se preocupen por el parcial, ya veremos qué hacemos. Vamos a tener muchos días sin clases por las mesas, así que probablemente tengamos que plantear rendir en un horario quizás fuera de clases, pero bueno, les diría, no se preocupen mucho todavía por el primer parcial. Vayan de a poquito repasando los videos, que no sea cerca del 19 de septiembre, no llegamos al 19. No se preocupen, no va a ser la semana que viene, ni las próximas dos por las mesas, pero ya encontraremos un buen momento. Sí, para que el usuario cargue los datos del producto ahí donde ponemos la ventana, para que él ahí escriba el nombre y el precio. ¿Bien? O la JTable para mostrarle todos los productos rápidamente. Bueno, si no hay más para agregar, terminamos acá. Que tengan un buen día, revean los videos anteriores, así podemos aprovechar al máximo nuestra próxima clase.